Hola, hola, vamos a continuar con la clase de Química 2. Estábamos hablando en la parte anterior de estos videos, estábamos hablando sobre la inversión térmica y ya les había explicado que esta inversión se da porque las masas, cuando la temperatura baja y empieza a enfriarse la parte de abajo y en medio empieza a generarse el calor, tarda más para llegar la temperatura fría a la parte de arriba, pero cuando el fenómeno queda atrapado entre dos fríos, o sea, la parte superior y la parte inferior de esa ciudad, se puede decir, está una capa caliente, pues es lo que nos da la inversión térmica, y es cuando los gases decíamos que es más difícil que se volatilicen, porque no hay para dónde se vayan, está atrapado entre una capa. Bueno, generalmente la inversión térmica se va a generar o se va a romper cuando va a terminar, cuando se caliente el suelo y vuelva a emitir el calor para restablecer la circulación normal a la troposfera. ¿Sí me explico? Eso es cuando ya se va a terminar lo que es la inversión térmica. Les explicaba lo que significaba la palabra smog, que es la contaminación. Smog en realidad viene de la palabra smoke, que es fumar. Entonces, que es el humo o la niebla, es lo que significa. Y se usa para designar la contaminación atmosférica que se produce en algunas ciudades como resultado de la combinación de unas determinadas circunstancias climatológicas y unos concretos contaminantes, ¿sí? Estábamos hablando de la inversión térmica. Eso es uno de los puntos más importantes para que se dé la contaminación. Y el smog, pues, está generado por varias cosas. No nada más es por los camiones, no nada más es por la inversión térmica, también se da por el sistema industrial. Acuérdense que la mayoría de las fábricas producen grandes cantidades de smog. De hecho, uno de los países que más contaminantes de smog tiene es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es uno de los países que tiene la mayor cantidad de industrias en las que se hacen procesos de manera, donde trabajan mucho con el carbón, el petróleo y con mucho azufre, ¿verdad? Y las instalaciones industriales y de calefacción. Eso es lo que nos genera más smog. Entonces, por ejemplo, en estas ciudades se forma una mezcla de dióxido de carbono, gotitas de ácido sulfúrico, formada a partir del anterior y una gran variedad de partículas sólidas en suspensión que originaba una espesa niebla. Eso es lo que es el smog, una niebla negra o oscura y que está cargada de contaminantes. Ese es el problema. Con efectos muy nocivos para la salud, por cierto. Yo algunas de las veces que fui a Guadalajara, las primeras veces era muy difícil adaptarme al smog, que dicen que está peor en la Ciudad de México. Bueno, en la ciudad de Guadalajara, cuando uno se sonaba la nariz, salía completamente negro, el moco salía completamente negro. Entonces, y te irrita los ojos. ¿Por qué? Porque todo eso, ese humo, esa niebla, te genera un malestar físico, ¿sí? Entonces, bueno, hay países desarrollados, por ejemplo, en la actualidad en los países desarrollados los combustibles que originan este tipo de contaminación se queman en instalaciones con sistemas de depuración o dispersión mejores y raramente se encuentra este tipo de polución, pero en países en vías de desarrollo como México, obvio, la industrialización y como China o Europa del Este todavía es un grave problema en algunas ciudades. O sea, hay muchos países como nosotros en vías de desarrollo o semidesarrollados en los que la industrialización todavía no tiene ese sistema para poder limpiar esos aires, ¿sí? Como China o algunos países de Europa. ¿Por qué? Porque sale más caro, ¿verdad?, poner ese tipo de depuradores para poder tener un mejor oxígeno, un mejor aire, pero pues bueno, a la larga nos va a afectar muchísimo en la salud. En estas ciudades el principal problema es el smog fotoquímico, ¿sí? ¿Por qué? Porque con este nombre nos referimos a la mezcla de contaminantes de origen primario, o sea, los que más nos dañan.
que son los hidrocarburos que no son volátiles, o sea, que no se van, que son los que se quedan. Por eso hay una contaminación que es una mezcla de los dos, de los primarios y de los secundarios. Entonces, al no ser volátiles, pues ese es el problema, porque nos van a dañar por más tiempo. Las reacciones fotoquímicas que originan estos fenómenos suceden cuando la mezcla de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos volátiles emitida por los automóviles y el oxígeno atmosférico reaccionan, o sea, hay una reacción inducidos por la luz solar, que acuérdense que esto es lo que va a mantener que se quede como en inmersión térmica, y es un complejo sistema de reacciones que acaba formando el ozono, ¿sí? El ozono, que es una molécula muy reactiva que sigue reaccionando con otros contaminantes presentes en el aire y acaba formando un conjunto de varias decenas de sustancias distintas, como nitratos de perioxialo, que es el PAN, significa esto, el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, y radicales de hidroxilo, que es el OH, y el formaldehído, etcétera, ¿sí? Entonces, estas sustancias en conjunto pueden producirnos importantes daños en las plantas, en la irritación ocular, o sea, como les comentaba, a mí cuando fui a Guadalajara se me irritaron mucho los ojos. La verdad es que se veía como si estuviera nublada la ciudad completamente, pero había una diferencia de esa nube, y arriba se veía el sol, ¿sí? O sea, era completamente como si hubiera sido un hongo de smog lo que estaba cubriendo la ciudad de Guadalajara en aquella ocasión. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos de eso, ¿verdad? Vamos a ver lo que es una lluvia ácida. Y la lluvia ácida, que nos dice que está formada cuando la humedad del aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, emitido por las fábricas centrales eléctricas y automotores que queman carbón o aceite. ¿Qué pasa? Que al caer la lluvia, todo eso sucio es en realidad lo que nos va a caer, ¿verdad? Y esta es una combinación química de gases con el vapor de agua que forma el ácido sulfúrico y los ácidos nítricos, sustancias que caen al suelo en forma de precipitación o lluvia, y esto es a lo que le llamamos una lluvia ácida. ¿Sí? Bueno, las lluvias ácidas se forman gracias a reacciones como el óxido de carbono, el dióxido de carbono con dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno, y eso es lo que nos da esas reacciones de lluvia ácida. ¿Cómo nos afecta la lluvia ácida? Bueno, pues la lluvia ácida en realidad es suciedad del medio ambiente, por eso antes los papás nos decían: no te bañes en las primeras lluvias, no salgas a mojarte las primeras lluvias, porque son lluvias que están sucias. Bueno, estaban sucias precisamente porque son lluvias ácidas. Al estar fluyendo la lluvia constantemente en el medio ambiente, lo que va a hacer es que va a limpiar y se quita toda la acidez del medio ambiente, y las siguientes lluvias ya serían lluvias a las que tú pudieras acceder o hasta poder juntar esa agua, ¿verdad? Eso es lo que tenemos de las lluvias ácidas. Entonces, las principales causas de contaminación que tenemos de este planeta, o de lo que llamamos el planeta Tierra, que es nuestro hogar, son las descargas de aguas servidas domiciliarias, o sea, hace lo que se va del drenaje a los ríos, que nos llega a los mares, a los lagos, ¿verdad? Por ejemplo, las descargas de aguas industriales y aguas sucias o contaminadas, lo que son las emisiones industriales en polvo, por ejemplo, como es el cemento, el yeso, lo que son las basurales que nos generan gases metanos, nos generan malos olores aparte, es una contaminación de olores también. Lo que son los incendios forestales, porque al haber más incendios forestales, va a haber menos lluvias por buenas temporales, va a haber más sequías, va a haber más inundaciones en algunos lugares y sequías en otros. Va a haber, por ejemplo, las que son las fumigaciones aéreas, es otra de las cosas por las que hay mucha contaminación. Tenemos lo que son los derrames de petróleo, por ejemplo, ha habido derrames de petróleo, lo que es en el mar,
y bueno, pues se muere mucha fauna y mucha flora del lugar, del ecosistema de mares y ríos. Lo que son las corrientes de aire y la relación de presión-temperatura también nos afecta. Entonces, ¿cómo nos afecta la contaminación del agua? Bueno, nosotros, acuérdense que somos un 70% de agua, esa es una de las composiciones químicas del cuerpo humano, y nos dice que si nosotros no tomamos agua suficiente, pues nuestro cuerpo se va a deshidratar y ya no va a poder funcionar correctamente, ¿sí? Una de las cosas importantes también en el agua es que nos rige la acidez o el pH, nos maneja lo que son los sólidos totales, los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos, lo que son los sólidos volátiles, lo que son los sólidos no volátiles, no biodegradables, lo que es el nitrógeno, lo que nos puede generar depuración biológica, por ejemplo, la presencia de virus y bacterias, lo que es el olor y el color, los metales pesados, lo que es el contenido de arenas y sólidos diversos. Entonces, el agua es uno de los principales factores que debemos de cuidar en nuestro planeta, porque sin agua la verdad es que no habría vida de ningún tipo, ni de animales ni de plantas. ¿Sí? Entonces se acabaría la vida en el planeta Tierra. ¿Ok? Dentro de... tenemos filtros, hemos empezado a crear filtros para poder tener lo que es una mejor calidad de agua, para poder, por ejemplo, las aguas residuales las podemos filtrar de alguna manera para poder tener esas aguas para regar el campo y que no sean con heces fecales, ¿sí? Para que no vayan con heces fecales. Ahora, dentro de esto tenemos algunos métodos mecánicos para poder hacer lo que son las filtraciones de las aguas, por ejemplo, lo que es la decantación, que se usa para separar las mezclas formadas por capas, por ejemplo, las mezclas de agua y de aceite, es un sistema de separación. Tenemos muchos métodos de filtración en realidad, hay lo que es también, por ejemplo, lo que es la sedimentación, que es cuando se sedimentan todos los residuos y queda el agua arriba para que podamos obtener agua buena, ¿sí? Ok, chicos, esto era hablando sobre lo que es la contaminación y los métodos en los que podemos tratar de limpiar nuestras aguas. Vamos a ver un poquito lo que son las mezclas. Hay dos clases de mezclas, creo que ya lo hemos visto en Química 1. Tenemos lo que son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Esto va a ser algo muy fácil de explicar, porque lo vamos a explicar con ejemplos de la vida cotidiana, lo vamos a explicar con términos muy, muy sencillos, ¿sí? Dentro de las mezclas homogéneas, tenemos los que son las mezclas que se revuelven perfectamente y no podemos saber qué tipo de elementos o de sustancias están incluidas en esas mezclas. Tienen un aspecto muy uniforme, no se nota en la que podemos distinguir visualmente qué es lo que contiene. Si, por ejemplo, si nosotros habláramos de un licuado de plátano, suponer, y manzana, entonces a simple vista, como está tan homogéneo aquello, nosotros no nos podríamos dar cuenta que tiene manzana y plátano, ¿sí? Pero por ejemplo, una mezcla homogénea por ejemplo, tampoco no podemos distinguir visualmente lo que contiene el aire, suponer, ¿sí? El aire, pues ya sabemos que tiene hidrógeno y oxígeno, pero pues a simple vista no vemos lo que contiene esa sustancia, es una mezcla homogénea. Por ejemplo, el mar, el agua del mar, tampoco no podemos saber cuáles son los componentes que tiene el agua del mar exactamente. ¿Sí me explico? Bueno, las otras mezclas, que son las mezclas heterogéneas,
ver. Heterogéneas, sí. Perdón, déjenme ver si lleva... se se me perdió el avión. Lleva heterogéneas. Ok. Esta, una disculpa. Se me anda borrando, se me anda se me anda borrando el avión, ya estoy perdiendo la vista, ¿verdad? También. Bueno, dentro de estas mezclas, lleva acento por cierto, dentro de estas mezclas, las mezclas heterogéneas es aquellas en las que podemos visualizar los componentes o los compuestos o elementos que tiene esa mezcla, ¿sí? Yo en una de las clases les explicaba a los alumnos que estas mezclas podemos, por ejemplo, ejemplificarla con una ensalada en la que podemos checar qué es lo que tiene una ensalada, por ejemplo, que puede contener zanahoria, jitomate, cebolla, no sé, calabazas, brócoli, coliflor, lechuga, etcétera. Entonces, a simple vista nosotros nos damos cuenta que cuáles son los componentes que están y aunque estén revueltos, podemos visualizarlos, podemos visualizar cada uno de estos componentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos lo que son algunos detergentes también, que podemos ver que tiene el granito o en algunos detergentes en polvo, y eso sería dos de los ejemplos más fáciles para poder identificar lo que es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea, ¿sí? Tenemos otro de los métodos que teníamos, se utiliza este proceso de sedimentación en realidad acelerado, es uno de los procesos de filtración también que tenemos que nos sirve, no sé si alguna vez ustedes han ido a hacerse un examen de sangre, el proceso de sedimentación que se utiliza es una sedimentación acelerada, se le llama centrifugación, o sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque gira tan rápido el componente que lo que va a hacer es que va a bajar el compuesto. Por ejemplo, en la sangre gira tan rápido que las grasas van a tender a subir y la sangre va a tener lo que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos van a tender a bajar y van a quedar lo que es la grasa en la parte de arriba. Entonces, ya de ahí de ustedes les van a analizar, pues, si tienen colesterol alto o si andan muy bien de su colesterol o los triglicéridos, etcétera, etcétera. Otro de los métodos que tenemos que es el de filtración. ¿Alguna vez ustedes han utilizado alguna cafetera donde ponemos un filtro de papel, ponemos lo que es el café, le echamos el agua, empieza a gotear y el agua va a salir, va a mojar el café, lo que es el grano del café, y lo único que va a salir es el líquido ya hecho café, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que es el método de filtración. Tenemos lo que es la separación magnética, que ese es un método que se utiliza, por ejemplo, alguna vez hicimos un experimento de lo que era el azúcar con rebabitas de hierro, y bueno, nosotros lo que hacíamos es que con un imán poníamos cerca del hierro, lo chupaba todo el imán o lo pegaba a él, y pues nos quedaba el azúcar limpia, ¿verdad? Y estos son los métodos mecánicos que tenemos. Tenemos lo que es el método de evaporación también, o sequedad, que pues haz de cuenta que se tiene que empezar a secar las sustancias. Por ejemplo, si tenemos sal con azúcar, sal con azúcar no, sal con agua. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar el método de evaporación, que es un método térmico, pues va a quedar cuando se termina el agua, cuánto nos quedó de azúcar, ¿verdad? O de sal, dependiendo con lo que lo hagas. Y tenemos otro método que es el de la cristalización y la destilación. Bueno, chicos, por hoy ha sido todo. Nos vemos para la próxima. Bye bye.